Hola, bienvenidos a todos a la clase 5 de Didáctica General. Bueno, en esta oportunidad vamos a trabajar con un autor que se llama Chevalier y con los textos, la transposición didáctica del saber sabio al saber enseñado y acerca de la noción del contrato didáctico. Para poder empezar, yo les voy a dar una imagen. Esta imagen que ven en la pantalla es la imagen que tuvieron que trabajar en la primera actividad, ¿sí? Me pareció muy importante poder analizarla, y ahora, para poder abordar este autor, Chevalier, y los conceptos que trabaja, vamos a observar la siguiente imagen. Yo lo que les voy a pedir es que observen esta imagen, ¿sí? Y tratemos de dilucidar qué es lo que representa. A simple vista, sabemos que hay un espacio pedagógico, ¿no es cierto?, que es el aula. Acá hay un aula en donde hay niños de edad escolar, podemos inferir que tienen 9, 10 años, ¿sí? Podemos observar también que están trabajando en grupos, podemos pensar que puede haber alguna situación problemática, alguna situación que el docente les dio para trabajar, y que están interactuando en grupos pequeños, ¿no? También podemos pensar que hay el contenido que están trabajando, que están abordando es de matemática, porque en el pizarrón observamos figuras geométricas, ¿sí? El trazo de las diagonales, ángulos interiores, hay un dibujo de 3 ángulos que forman un ángulo adyacente. Al costadito del pizarrón vemos 3 tipos de triángulos que están con distintos colores, por lo tanto podemos inferir que están trabajando geometría, ¿sí? Ángulos interiores, de las figuras geométricas, diagonales, y vemos que están trabajando con la regla, ¿no? Con elementos de geometría. También observamos un docente que está haciendo como el andamiaje, aparentemente está consultando dudas o guiándolos en el quehacer o en la tarea propuesta, y bueno, entonces acá ya vemos distintos elementos. Entonces, basándonos en estos elementos, podemos abordar uno de los conceptos de Chevalier, ¿sí? Que tiene que ver con la transposición didáctica. Chevalier, si bien es específico de la matemática, ¿sí? Es un experto de la matemática, crea este concepto, pero después fue abordado por otras áreas del saber. La transposición didáctica es la transformación que sufre el conocimiento, un conocimiento erudito, un conocimiento científico, para ser plausibles de ser enseñados. ¿Qué quiere decir esto? Este conocimiento que es científico sufre transformaciones para poder estar dentro de las aulas, ¿no? De poder realizar esta tarea del docente. Y sufre 2 transformaciones importantes. La primera transformación es aquella que toman los pedagogos, los especialistas, que toman estos conocimientos científicos y los transforman, los adaptan, ¿a qué? Al currículum, ¿sí? El currículum escolar. Y la segunda transformación es aquella que realiza el docente, ¿sí? Toma estos conocimientos, estos conceptos que ya han sufrido una transformación y los adaptan, los transforman, justamente ¿para qué? Para poder enseñar y que sus alumnos aprendan. Entonces estas 2 transformaciones son las que sufren, ¿sí? Los conocimientos científicos o eruditos, como dice el autor. Pero también, una vez que el docente transforma estos conocimientos, ¿sí? No lo hace siempre de la misma manera, sino que atendiendo unas determinadas variables, como por ejemplo el contexto de los alumnos, la edad de los alumnos, las características socioeconómicas, ¿sí? El momento en que han sido transformados. Entonces, sufre estas transformaciones y también
cuando el alumno aprende el conocimiento, no lo aprende tal cual como es enseñado, sino que le pone su impronta, le pone justamente todas sus características individuales. Entonces acá tenemos estas transformaciones que sufren estos conocimientos y a los que el autor los llama transposición didáctica, ¿sí? Entonces, atendiendo a esto que fue charlado, podemos decir que la transposición didáctica es un conjunto de transformaciones y adaptaciones que sufre un saber sabio, un saber erudito o científico, para convertirse en un saber plausible de ser enseñado. Estos contenidos que sufren esta transposición didáctica, ¿no? Estos contenidos que se dan en esta transposición didáctica, que sufren estas transformaciones, tienen dos riesgos también, tienen riesgos, como por ejemplo que los contenidos se transformen de tal manera que se banalicen, que se desvirtúen, ¿no? Que se generalicen demasiado, y que se alejen tanto o mucho del conocimiento científico. A ver, cuando uno enseña, no enseña el conocimiento científico porque estamos enseñando a niños de edad escolar que no son científicos, ¿sí? Se adapta. Pero el problema es cuando se transforman de tal manera que se alejan mucho de lo que es el conocimiento científico, se banaliza o se desvirtúa. Y otro de los riesgos es dar contenidos desactualizados, ¿no? Los conocimientos se actualizan continuamente y generalmente tardan un tiempo en llegar al currículum. Bueno, la idea es que estos conocimientos sean actualizados, ¿sí? Que los docentes o los pedagogos que realizan estas transformaciones se actualicen y que obviamente el currículum esté actualizado y por lo tanto el contenido cuando llegue al aula también esté actualizado, ¿no? Así que bueno, estos son riesgos que pueden sufrir estas transformaciones del conocimiento. Otro de los conceptos que trabaja Chevalier lo vamos a abordar ahora. Pero me gustaría primero volver a la imagen, ¿sí? Me gustaría volver a la imagen inicial, a la cual nosotros estuvimos analizando, que me parece que es muy gráfica para trabajar todos estos conceptos abordados por Chevalier. Acá, como dijimos antes, tenemos a un docente, ¿sí? A una persona adulta que es un docente, a los alumnos y a un contenido. Acá se ve claramente lo que es la tríada didáctica, ¿sí? Cuando hablamos de tríada didáctica, estamos hablando del alumno, el sujeto alumno, que es el que aprende, el sujeto maestro docente, que es el que enseña, y el conocimiento, que es el que circula, ¿sí? Entonces, volvemos a la imagen y vemos esto, ¿no? Que cuando hablábamos al principio de los alumnos, que aparentemente están trabajando en grupos pequeños, ante algo que les dio el docente que está en uno de sus grupos, aparentemente asistiendo al grupo, a lo lejos, en uno de los grupos de una esquina, se ve a una niña levantando la mano, ¿sí? Pero todos están concentrados, aparentemente, realizando la actividad. Y tenemos también el contenido, que obviamente debe estar en las carpetas, y también está en el pizarrón. Esto, el contenido a ser enseñado. Esta interacción que observamos, esta interacción entre el docente, que es el que enseña, el alumno, que es el que aprende, y el saber que circula en este espacio pedagógico, Chevalier lo nombra, o Chevalier habla de un contrato pedagógico. Este contrato no es que se agarra una hoja y se firma por todos, sino que es un contrato implícito, en donde cada uno tiene sus tareas distribuidas, ¿sí? Los límites, los derechos y los deberes de cada uno, ¿sí? Y esta interacción es la que se realiza dentro
se efectúa dentro de un espacio pedagógico. Entonces, como dijimos, este contrato, rige las interacciones entre los elementos, ¿no? Rige las interacciones entre el docente, el alumno, el conocimiento dentro de este espacio, como dijimos antes, ¿sí? Y delimita los derechos, las obligaciones que tiene cada uno, las tareas distribuidas, ¿sí? Entonces, esto es lo que menciona el contrato didáctico. Y que también interviene justamente la tríada didáctica, que era lo que estábamos hablando anteriormente. Entonces, por ejemplo, cuando observamos que hay una alumna que levanta la mano, está atendiendo al contrato didáctico que tiene con el docente, que es esto que para poder ser escuchada no tengo que interrumpir, no tengo que gritar o pararme de un espacio de trabajo, sino que tengo que levantar la mano y ser atendida por el docente, ¿sí? Esto de tener una actividad, ¿no? Que previamente fue explicada y seguramente los alumnos prestaron atención. Y tener esta actividad con las reglas que tienen que resolverla en grupos, y tienen que ir llamando al docente si necesitan el andamiaje necesario, y tienen que resolverlo y preguntar sus dudas. Bueno, esto corresponde a este contrato didáctico que no es estático, es algo dinámico, que va sufriendo transformaciones a medida que va evolucionando, porque un contrato didáctico evoluciona justamente ¿con qué fin? Con avanzar en los conocimientos, avanzar en la enseñanza, en el aprendizaje de los alumnos, ¿sí? Justamente con ese fin. Entonces, podemos decir que, que avanzo con que el contrato didáctico es la interacción didáctica que da significación a las conductas de aquellos a quienes reúne el alumno y el docente en el escenario pedagógico. Pero podemos pensar cuál sería la patología, ¿sí?, del contrato didáctico. Sería el fracaso escolar. Entonces es algo implícito, es algo que si bien no se firma y no se escribe en un papel, puede ser, pero en realidad es algo que son acuerdos que se generan dentro de este espacio áulico, ¿sí? Estos conceptos son fundamentales en la didáctica, porque al entender, ¿sí?, cuáles son las transformaciones que sufre un conocimiento al momento de poder enseñar, ustedes que son futuros docentes, futuros profesionales docentes, y que van a tener que realizar esta transformación, lo que tienen que tratar es que sean lo más fiel posible al conocimiento científico, obviamente atendiendo las particularidades y el contexto en donde son enseñados, ¿sí? Pero bueno, a partir de esto, de estos conceptos que fueron abordados en esta clase, ustedes van a tener que realizar una tercera actividad, ¿sí? La primera actividad, que fue en base a la imagen que pusimos en la portada, y una última actividad, que van a tener que resolver gracias a estos textos que ustedes van a tener que leer, y bueno, este video es solo una apoyatura, una herramienta como para poder ser abordados. Recuerden que este video, justamente esta clase, por más que sea virtual, también es una transposición didáctica, y también los conocimientos han tenido una transformación, ¿no? Como lo vimos anteriormente. Está bueno pensarlo también cada vez que observamos un video y estudiamos, ¿sí? Bueno, les agradezco mucho la atención y espero que les haya servido para poder abordar los conocimientos y las actividades que vienen. Les agradezco mucho y nos vemos en la clase próxima.